vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo les aseguro una cosa, no deseo ver fotografías de las casas en las que vive el señor Pedro Sánchez, no deseo ver fotografías de dónde se acuesta su hija, ni tampoco deseo ver una foto de dónde duerme la hija de Rivera. Cuando la hija de Albert Rivera vaya a su casa, tiene derecho a entrar a una vivienda que el conjunto de los españoles no hayan tenido que ver en decenas o en miles de fotos que se han publicado. Creo que con nosotros se han atravesado ciertas líneas rojas y eso, si seguimos contando a partir del lunes con el apoyo de los inscritos y las inscritas, les aseguro que me da una enorme fuerza para intentar ganar las próximas elecciones en este país. La razón por la que yo no pienso, por la que no me presenté a la primera citación judicial y por la que no me estoy presentando hoy a esta segunda es simple y llanamente porque considero que no he cometido ningún delito y que, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad. En fin, la Constitución me ampara en todos esos hechos, con lo cual la razón por la que sigo sin asistir a estas citaciones es exclusivamente esa. No creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez. Muchas gracias. But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. It's going to take time to work through all of the changes that we need to make here, but I'm committed to getting this right, and to making the significant investments that are necessary to... Habrá que ver el procedimiento judicial en qué deriva, pero evidentemente en sí misma la detención es un hecho lo suficientemente grave como para que las personas, en fin, individualmente cada una de ellas tendrán que dar sus oportunas explicaciones. Desde luego el Partido Popular, lo que vamos a hacer en el día de hoy, esta misma tarde, es suspender de militancia a las personas que han sido detenidas y militaban en el Partido Popular. Y lo vamos a hacer en el día de hoy a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y esta misma tarde se reunirá. Han detenido al señor Zaplana por corrupción, un exministro de Aznar, Lezo, Púnica. Quizá por eso las cloacas del Estado están intensificando su trabajo, porque ya no hay forma de tapar la corrupción del Partido Popular. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, lugar en el claro del bosque de Sherwood, donde tratamos de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Salgan de las profundidades. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando en directo y a todas esas que después lo escuchan en diferido a través de nuestro podcast y son nuestra retaguardia, muchos de ellos expatriados, gente que está en otros lugares del mundo, observando desde la lejanía lo que le ocurre a su país. Bueno, luego hay muchos oyentes que ni siquiera son de aquí, que son de otros lugares y que confluyen en este hilo de Ariadna que le mantiene a uno unido con su mundo, con su gente, con su familia. Aunque empieza esto ya a ser una gran familia, una familia gigantesca. Estamos llenos de miles de personas alrededor del planeta, repartidas por todas partes, que en silencio forman parte del cuerpo de la retaguardia. Muy buenos días, cafetera. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal vienes? Bien, bien, ¿Qué bien. tal has llegado hoy? Bien. ¿Qué tal estaban las calles? Soleadas. Bien. Sí, no... Hay gente que ha llegado tarde a su trabajo porque... ¿Tú? No. Yo... Tú has llegado bien. 3 minutitos, sí. A lo mejor 4. No, pues, pero como siempre nos cruzamos las mismas personas, pues ya sabes quién llega tarde y quién no. Ay, tengo yo todo vigilado. ¡Hala, qué fuerte, claro! Les ves con cara de agobio diciendo, Sí. hoy llegas tarde. O si me encuentro yo Maripere. con ciertas personas, digo, uy, creo que llego tarde porque esta persona suele pasar luego más tarde. María.es, que va a estar este domingo precisamente, no sé si estoy autorizado a contarlo, pero sí. Sí, creo que Las sí. autorizaciones seguro que a Pilar del Río no le importa nada. Va a haber un acto en Madrid en el marco de la Feria del Libro donde se va a hablar de las mujeres de Saramago, las mujeres en los libros de Saramago. Va a estar, por supuesto, Pilar del Río, la periodista Lola Cintado, va a estar también María.es y habrá otras mujeres, me parece que estará Ana Pardo de Vera. No sé los nombres definitivos cerrados de la lista, pero una tertulia sobre los libros de Saramago y sobre los personajes de las mujeres en sus libros. Muy interesante. No sé decir todavía el lugar donde se va a celebrar, pero es en Madrid, en el marco de la Feria del Libro, y seguro que Pilar nos envía exactamente el sitio, porque va a estar muy interesante. Yo me pasaré un poquito con el pequeño Feraverte. Qué bien. Sí. Qué bien. Qué poca presión, ¿verdad? Va a estar muy bien, un acto muy interesante. Bueno, en un día en el que hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy hemos elegido un hashtag almohadilla la cafetera Zaplana Mayor con doble P. Almohadilla la cafetera Zaplana Mayor. Porque sabéis que Zaplana fue detenido ayer en el marco de una investigación, fue detenido por la Guardia Civil. Hoy en las portadas de los periódicos dicen que blanqueó más de 10 millones de cobros ilegales. El exministro de Aznar fue portavoz del gobierno. Yo no sé... Sí, probablemente hay una generación, porque ya después de ver, cuando estábamos en Euskadi, que había quien nos decía, bueno, es que para mí ETA queda algo lejano, porque tengo 20 años y hace, 7, 8 años que no están presentes en la vida, digamos, en la vida de los ciudadanos, de forma directa, de forma evidente, y claro, decía yo, ¿cómo es de demoledor el paso del tiempo? Así que Zaplana es verdad que puede que para algunas personas sea un recuerdo borroso, indefinido, de lo que fue el gobierno de Aznar, pero fue una persona de extraordinario significado, una persona importantísima dentro del gobierno de Aznar. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Bueno, yo era más pequeña, pero sí, evidentemente porque lo ¿cuántos recuerdo. años más o menos tendrías? Esto pudo ser... Este es el gobierno de 2002. 8 años de... Yo tenía 12 años. 12 años, fíjate. Sí. Pero además había informaciones que ya destacaban que 13 de los 15 ministros, 13 de 15 del gobierno de Aznar del 2002 se han visto salpicados en casos de corrupción. Es increíble. 13 de 15. 13 de 15 ministros y los otros dos deben estar... Temblando. Deben estar temblando porque... Bueno, pues mira, uno de ellos Aznar. Aznar y Ana Pastor. Ah, mira. Además aparecen en la foto, ¿no? Que quedan sin ser redondeados, pero... Ana Pastor. Ah, retuitea eso, que lo voy a coger. Que 13 de 15 ministros investigados o imputados del gobierno de Aznar, aquel gobierno que prometía la bandera de la regeneración, que decía, váyase señor González, esto es irrespirable. 13 de 15 ministros, que además muchos de ellos estaban caracterizados, porque yo ya hacía memoria y digo, lo peor de todo de Zaplana es la arrogancia tan profunda que tenía. Zaplana fue, en el marco de unas investigaciones, fue intervenida una conversación. Existió mucha mitología en torno a eso, porque se pilló una conversación en la que
uno de los interlocutores decía: yo estoy en política para forrarme. No era exactamente Zaplana, creo que era la persona que hablaba con él. La frase es verdad que aparece en unas grabaciones, pero él nunca pronunció aquello de que estuviera en política para forrarse. La frase es verdad que aparece sobre una supuesta mordida de contratos y se le atribuye a Vicente Sanz, al secretario general del PP de Valencia. Pero durante la investigación del caso Naseiro, Zaplana sí dijo algo parecido. Dijo: me tengo que hacer rico porque estoy arruinado. Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado. Pero, sin embargo, bueno, la frase es más o menos parecida, tampoco nos engañemos. Pero así es la cosa. Zaplana, con toda su arrogancia... Y luego hay algo de metáfora anecdótica, es una anécdota, pero Zaplana se le conocía porque siempre estaba muy moreno, profundamente moreno. O sea, debía tener una lámpara de rayos UVA de potencia extraordinaria. O siempre estaba tomando el sol. Pues le han pillado blanqueando dinero, que decía alguien, blanqueando, como Michael Jackson. El exministro Aznar, algunos de sus colaboradores también son detenidos en una investigación por la ocultación durante años de dinero en paraísos fiscales. Actualmente trabajaba en Telefónica, cuya relación laboral por el momento ha sido suspendida, han dicho desde Telefónica. También el Partido Popular ha anunciado que le suspenden de militancia. El Partido Popular desde hace ya mucho tiempo pues está comprometido en la lucha contra la corrupción y cualquier comportamiento individual o colectivo, y evidentemente cuando hay una detención, estamos hablando de un hecho grave, pues evidentemente toma medidas. Los responsables, en todo caso, habrá que ver el procedimiento judicial en qué deriva, pero evidentemente en sí misma la detención es un hecho lo suficientemente grave como para que las personas, individualmente cada una de ellas tendrán que dar sus oportunas explicaciones. Desde luego el Partido Popular, lo que vamos a hacer en el día de hoy, esta misma tarde, es suspender de militancia a las personas que han sido detenidas y militaban en el Partido Popular. Y lo vamos a hacer en el día de hoy a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y esta misma tarde se reunirá. Suspendido de militancia, toda una travesía por el desierto, por una de las personas más que fue profundamente muy significada dentro del PP. En la portada del ABC dice: en apenas 12 horas la UCO registró ayer las viviendas de Eduardo Zaplana en Valencia y Benidorm, el PP le suspendió de militancia y Telefónica prescindió de sus servicios. Zaplana ocultaba las mordidas en Luxemburgo, dice la portada del ABC. Anticorrupción acusa al exministro de cobrar 10 millones en sobornos en su etapa al frente de la Generalitat y el PP lo suspende de militancia. Investigan por cohecho al número 2 de Montoro en Hacienda. Y hay una cosa de todas maneras, porque dentro de la mentalidad delictiva del rollo AMPA, una cosa que me parece fascinante es que siguiera en España una persona que tiene 10 millones de euros en sobornos, que los oculta en paraísos fiscales. Eso requiere de una infraestructura estratégica, de unos movimientos, de un conocimiento de los mecanismos de blanqueo, de todo eso, que si con 10 millones de euros no tienes para comprarte un pisito en Costa Rica y quedarte ahí, que es una cosa como ya la arrogancia llega a unos términos que es como, no, supongo que en su cabeza estará el si no me han pillado ya no me pillan, y vida normal, y como si esto no fuera conmigo, como si fuera con otros, ¿no? O sea, pero es que además ya no podemos hablar de casos aislados, es que, son casos alucinantes, ¿no? De hecho, Agapito decía: buenos días, cafeteros. Dice, analizando la última noticia del Partido Popular, y ponía entrecomillado: preguntar a sus bases si Zaplana debe ingresar en prisión por haber despistado algunos dinerillos hace 20 años. Es decir, aquí vemos un poco también la diferencia entre unos partidos y otros, porque hay que decir que el Partido Popular efectivamente es el que más casos aislados tiene. Zaplana blanqueó más de 10 millones de cobros ilegales, decía el periódico El País, que cuenta que el exministro del PP, presidente de la Generalitat Valenciana entre el 95 y 2002, fue detenido ayer en Valencia por agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil. La juez de Valencia, Isabel Rodríguez, le investiga por supuesto blanqueo de fondos procedentes de comisiones de su etapa en la Generalitat. Se apunta su presunta participación en una trama con conexiones en el exterior. Otras 6 personas fueron detenidas en la misma operación. Zaplana habría sacado al extranjero más de 10 millones de euros procedentes de sobornos, los mantuvo años congelados y había comenzado a repatriarlos ahora una vez lavados.
Las investigaciones comenzaron hace más de 2 años cuando en las pesquisas que la UCO llevaba en el caso Lezo se detectaron los contactos del exministro con uno de los cabecillas de la trama, Ignacio González, y la vinculación del primero con un abogado uruguayo especializado en la creación de entramados societarios opacos en paraísos fiscales. Vete a Uruguay, busca un abogado que te diga, sí, yo soy un experto, pues esto lo he hecho yo 80 veces. Pumba, pues has dado con tus huesos en el calabozo. Zaplana en el coche de la Guardia Civil, escoltado por agentes de la UCO, es la fotografía de portada rodeado por las cámaras. Comienza el periplo, el descenso a los infiernos de alguien que lo tuvo todo, que fue, como digo, una portavoz del gobierno, una persona destacadísima dentro del gobierno del Partido Popular. Anticorrupción acusa al exministro de cobrar 10,5 millones en sobornos en su etapa al frente de la Generalitat. El PP lo suspende de militancia y también investigan por cohecho al número 2 de Montoro en Hacienda, dice el periódico ABC. Mientras tanto, Ciudadanos al ver Rivera frotándose las manos y le brilla un ojo en el pase de la cámara, así hacemos un paneo, se ve a Albert Rivera sentado en los micrófonos de la cadena SER y cuando sonríe uno de los dientes hace pling y le brilla, le lanza un brillo a la cámara. Que un exministro de un país o un expresidente de una comunidad autónoma acabe imputado, investigado y detenido, en este caso por blanqueo de capitales, es una mala noticia para España, ¿no? En términos de corrupción y de credibilidad. Pero es verdad que nos estamos mal acostumbrando, yo diría, a que cada vez hay más casos de corrupción de esta naturaleza que afectan a cargos muy importantes del país, ¿no? Ayer nos levantamos con portadas hablando de presiones a los jueces en los ERE de Andalucía, hoy nos levantamos con Zaplana, en Cataluña hemos visto también los casos del 3%, la sentencia Gürtel está al caer, ahí está el caso Lezo, acaba de caer la presidenta de la Comunidad de Madrid imputada por la trama universidad. En definitiva, yo creo que todo esto es malo, pero por darle una parte positiva, están aflorando todos estos casos, a pesar de los nombres que estamos viendo, que son muy importantes, y también tenemos que empezar a mirar al futuro precisamente para corregir y tomar decisiones políticas y reformas para que España recupere también la credibilidad y la autoestima. Eso decía Albert Rivera y, como digo, pues muy satisfecho de esto. Y mientras tanto yo me pregunto, esto no viene hoy en las portadas, vamos a separar la parte mitológica y así un poquito del asunto de la literatura, de la información. Pero me pregunto, ¿qué estará pensando José María Aznar de todo esto? Probablemente esté en una alta torre, observando la ciudad desde la altura, con un gato entre las manos, acariciándole, o quizá ya empezando a apretarle el pescuezo. ¿Qué debe estar pensando Mariano Rajoy, la traición de Mariano Rajoy? Muchos atribuían las distancias entre Mariano Rajoy y Aznar, cuando comenzó toda la campaña de Gürtel, todas las investigaciones sobre Gürtel, que Aznar estaba teniendo la sensación, y se lo llegó a trasladar a Mariano Rajoy, de que les estaban dejando solo, que les estaban abandonando. De hecho, hay una conversación, creo que la describió, no sé si fue Carlos Cue, en el periódico El País, una conversación en un ascensor, que se subió a una botella y dijo algo así como: están persiguiendo a mi familia y lo estáis consintiendo. Porque, claro, pensaban, como buenos patriotas, que la persecución de los jueces era contra ellos, era algo personal, contra su familia, etcétera, etcétera. Entonces, la sensación de José María Aznar, ahora os cuento alguna cuestión más de las que se rumorea por los oscuros callejones de la corte madrileña en estas noches de primavera. Pero la sensación de la familia Aznar de haber sido abandonados por un Partido Popular muy poco, digamos, demasiado blando a la hora de permitir que la justicia investigue. Y entonces me decían, porque es un poco la sensación que tienen en ese espacio. De todo esto os hablo de especulaciones, análisis según esos sibilinos sonidos que se escuchan en los oscuros callejones madrileños de la corte. Porque una cosa que me contaron el otro día, que me pareció absolutamente fascinante, es que, ¿sabéis quién está abriendo las puertas en Latinoamérica a Albert Rivera? ¿Quién le está presentando a los grandes oligarcas latinoamericanos? ¿Quién le está organizando las reuniones más importantes ayer? José María Aznar. Imaginaoslo, acariciando su gato. Enfadado y pensando, nunca debía anotar el nombre de Mariano Rajoy en aquel cuaderno azul, blando más que blando, mientras me persiguen, mientras nos acosan judicialmente. Total, ¿qué son? Si no 10,5 millones de euros en comisiones
de Zaplana. Minucias de la política. Desagradecidos, que sois todos unos desagradecidos. Bueno, esto forma parte de la... En fin, ya digo, así como de la cosa más de la ficción. El Mundo, en su portada, Zaplana cae al repatriar las comisiones de su época dorada, que también hay que tener. ¿Para qué te las traes a España? O sea, yo hay una cosa que no entiendo, es una cuestión de arrogancia. Además, probablemente parte de lo que define todo el caso ya no es que seas un pirata, que hayas guardado 10 millones de euros en comisiones. Es que además te permites la osadía de repatriarlas blanqueadas, intentando, pues no lo sé, supongo que... Y dice, detenido el exministro del PP por ocultar en Uruguay 10,5 millones en comisiones de su era de presidente valenciano, dice el periódico El Mundo. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, trasladado en un vehículo de la Guardia Civil tras ser detenido ayer en Valencia. Misma fotografía de portada por su simbolismo altamente explosiva esta imagen. El origen, un dossier entregado por un ciudadano sirio al arrepentido Marcos Benavent, permitió iniciar la investigación. Los populares se desmarcan de su ex alto cargo, le suspenden de militancia e intentan vincularlo a Rivera, dicen en el periódico El Mundo. Quien habló también sobre esto precisamente fue Margarita Robles, el Partido Socialista. Que la gestión política del señor Zaplana, como la gestión política del señor Rato, de lo que fueron los ministros más cualificados del gobierno de Aznar, y esa gestión política es a la que nos referimos, es una gestión política en la que se han sembrado unas dudas más que razonables de corrupción política, y por eso nosotros ponemos de relieve cómo el partido de Ciudadanos, envuelto en esa bandera de España, lo que está haciendo es, de alguna manera, manchar esa bandera cuando está apoyando a trayectorias políticas que, sin ninguna duda, tienen una clara vinculación con la corrupción política. Y entonces ha ocurrido algo. El Partido Popular, para responder a esto, además de suspenderle de militancia, empezó rápidamente a distribuir entre los medios de comunicación algunas informaciones publicadas en los periódicos con anterioridad que sitúan al exdirigente valenciano en el ámbito de Ciudadanos. Fijaos cómo funciona cuando se pone en marcha el ventilador. Entonces se empezaron a enviar algunas noticias, por ejemplo, un resumen en el que se ve al exministro con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando éste pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI que presidía Zaplana. Entonces, junto a esa imagen se reproduce un párrafo de una información en la que fuentes internas del Partido Popular decían que fue él quien abrió a Rivera las puertas del IBEX 35, con lo que conlleva de financiación. Y entonces un trocito, un artículo de prensa que decía: Zaplana le abrió a Albert Rivera las puertas del IBEX, lo que conlleva la financiación. La contrapartida fue que Zaplana se encargara de organizar Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Eso colmaba sus ansias de venganza contra un Partido Popular al que acusa de ser injusto con él. Así que parece que todo se juega en las vendetas entre Rivera, Zaplana, Ciudadanos, el PP. Zaplana criticaba al PSPV y Compromís por su falta de rumbo y al PP por carecer de un relato político. Un artículo del periódico El Mundo que también fue ayer bien aireado por el Partido Popular. Así que, como veis, entre pillos anda el juego. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attract. Y quien también se pronunció ayer sobre esto fue Irene Montero, porque claro, los casos suma y sigue. Mientras tanto, Irene Montero y Pablo Iglesias estos días, ya sabéis, convocaron una votación entre la militancia para saber si seguían en sus cargos o no como portavoces y como secretario general de Podemos, para saber si seguían por lo de la polémica del chalet.
Pero claro, es que una cosa al lado de la otra es que asusta. Han detenido al señor Zaplana por corrupción, un exministro de Aznar, Lezo, Púnica. Quizá por eso las cloacas del Estado están intensificando su trabajo, porque ya no hay forma de tapar la corrupción del Partido Popular. Almohadilla, la cafetera, Zaplana Mayor, con doble P. Almohadilla, la cafetera, Zaplana Mayor. Porque en efecto es la plana mayor del Partido Popular de la era de Aznar la que ha acabado toda, sino investigada, imputada y haciendo frente a delitos que son gravísimos, como decía Irene Montero. Bueno, el caso es que, mientras tanto, en España, porque esto ocupa las portadas, como os podéis imaginar, dice Lucía Méndez hoy en el periódico El Mundo que el pasado vuelve, hiere a Mariano Rajoy por la espalda. Llega en un momento en el que el Partido Popular se encuentra muy tocado, compitiendo contra Ciudadanos en las encuestas, y aparecen estos asuntos que tumban completamente la línea de flotación aquel discurso que pretendió defender tantos años el Partido Popular, de que eran el partido que conseguía controlar, el del rigor económico, el de los gestores cualificados. Hemos visto a Rodrigo Ratón en la cárcel, Ignacio González, en fin, los grandes prebostes del Partido Popular. Y hoy, imagen de portada también en La Razón, detenido por presunto delito de blanqueo y cohecho. La Guardia Civil apunta a que Zaplana desvió más de 20 millones al extranjero. Las comisiones se habrían pagado por las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos. Génova le suspende de militancia y señala al cocedero de caos de la etapa de Aznar. Fijaos, Génova, Rajoy, señalando la etapa de Aznar. Quedaos con esa clave que os daba antes. ¿Quién está abriéndole las puertas, según susurran los mentideros madrileños por las noches, en las noches de lámparas de gas y callejones oscuros? ¿Quién le está abriendo las puertas a Albert Rivera en los grandes centros de élites empresariales? ¿Quién está coqueteando con Ciudadanos y con Albert Rivera? El expresidente de la Generalitat, cuenta La Razón, de la Generalitat Valenciana, ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, fue detenido ayer en el marco de la operación Erial, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y cohecho. Según señalan las investigaciones de la Guardia Civil, el hasta ayer militante del PP habría desviado más de 20 millones a paraísos fiscales. El origen del dinero será el presunto cobro de comisiones en las adjudicaciones de las ITV y parques eólicos. La detención dejó ayer en shock al partido. Pues poco tiempo va a tener para tomar el sol, porque puede pasar muchos años a la sombra. Qué ritintín, ¿eh? Qué poeta. Me ha salido una buena poesía mañanera. No, pero es que de verdad no os podéis imaginar lo que representa esto, porque muchos de estos personajes han protagonizado la vida política de este país, y yo me acuerdo las ruedas de prensa que tenían eran tan altivos, eran tan duros, y en su discurso siempre metiendo el dedo en el ojo al rival político y a los otros actores políticos, y siempre con miradas de desprecio y con... Entonces resulta verdaderamente escandaloso, y encontrárselos ahora, ¿no?, cuando tanto tiempo han estado llamando corruptos a los socialistas. En fin, es una cosa verdaderamente alucinante. Algo que comentabais era que os llamaba la atención que en las portadas apareciese, pues en primera plana, efectivamente, Zaplana, pero también... Zaplana primera plana. Ah, pues es para otro buen hashtag. Tiene un apellido... Primera Zaplana. Sí. Zaplana en primera. Sí, como el de Kim Torra también tiene un apellido. Bueno, el caso es que lo que estaba diciendo es que decíais que también pues se tendría que haber destacado el hecho de que el secretario de Estado de Hacienda tenga que declarar ante el juez por posible prevaricación y malversación, que lo supimos también, fue una noticia que salió ayer, pero bueno, lo comentabais porque es algo que atañe precisamente a la máxima actualidad, a la inmediata actualidad, que es el secretario de Estado de Hacienda actual, con algo de Zaplana que tiene también su importancia, pero efectivamente no hay que dejar de lado que el secretario de Estado de Hacienda, que es una de las manos derechas de Montoro, pues estaría implicado en estos asuntos. Es que nos estamos encontrando con un panorama verdaderamente desolador. Pero dice Rosmary, y tienes un poco de razón, Rosmary, dice... ¿Esta noticia cuánto durará? ¿Durará una semana? ¿Todo seguirá igual? ¿En Valencia habrá cambalache, PP por Ciudadanos? ¿Quedará sustituido? Almohadilla, la cafetera, Zaplana Mayor, con doble P. Utilizad el hashtag porque eso nos permite ordenar la conversación. Se genera además una gran asamblea paralela en torno al hashtag, y donde se comenta y tiene mucha visibilidad. Ahora mismo es trending topic. Es, bueno, por delante de... Ya, fíjate, los trending topic. A esta hora, y apenas llevamos unos minutos de trending topic,
más de 1.200.000 personas lo habrían visto, tienen acceso a esa conversación desde la primera mención hasta convertirse en tendencia. Almohadilla, la cafetera, Zaplana Mayor. Es muy interesante el funcionamiento de los hashtags porque nos permite también sintetizar la actualidad en torno a una idea, y por eso nos gusta mucho el grupo hashtag, que está muy activo siempre proponiendo palabras y proponiendo... Bueno, dice... Dr. Jekyll, claro, luego hay cosas que están pasando en nuestro país, en la actualidad, que son muy, muy, muy inquietantes. Dr. Jekyll dice, pues a mí me afecta más una denuncia absurda a Willy Toledo, más incluso que la detención de Zaplana por blanqueo de millones de euros, porque soy un libre pensador que se informa de manera independiente, dice Dr. Jekyll. Bueno, ambas cosas son igualmente preocupantes. El escándalo de corrupción que ha vivido este país, que nos sitúa a la altura moral del AMPA italiano, que nos coloca en un lugar, yo no sé, en el retrato que podemos tener de nuestro país, y más cuando los partidos afectados son partidos que han estado protagonizando, como digo, el discurso de una hipotética regeneración y de una correcta gestión del dinero público. Pero, claro, si vemos, en efecto, la denuncia de un grupo de abogados cristianos a Willy Toledo por pronunciarse en Facebook en contra de la religión católica. Ayer Willy Toledo compareció en rueda de prensa, dijo que no va a acudir a la reclamación del juez, que no va a ir al juzgado y que no le importa ser detenido porque considera que no es ningún delito y que nadie puede ser perseguido por sus ideas y nadie puede ser perseguido por su ideología o por sus inclinaciones sexuales, que es un principio constitucional y además no solamente fundacional de la democracia de este país, sino que tiene un altísimo peso en términos de derechos civiles. Que no va a comparecer ante la justicia, claro, corre el riesgo de ser declarado en rebeldía y por lo tanto ser detenido y puede entrar en prisión. Pero que alguien entre en prisión por un delito de esta naturaleza, es tal escándalo, es tal vergüenza. La razón por la que yo no pienso, por la que no me presenté a la primera citación judicial y por la que no me estoy presentando hoy a esta segunda es simple y llanamente porque considero que no he cometido ningún delito y que, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad. En fin, la Constitución me ampara en todos esos hechos, con lo cual la razón por la que sigo sin asistir a estas citaciones es exclusivamente esa. No creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez. Muchas gracias. Eso decía Willy Toledo, rodeado, acompañado por numerosos actores, estaban entre ellos Alberto San Juan, Leo Bassi, estaba Javier Bardem, había un número importante de actores, gente de colectivos civiles, también de derechos civiles, y gente muy, 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 muy horrorizada con esta persecución, este asedio a la libertad de expresión que se está viviendo en España en los últimos años. Pero me fascinaba, fíjate, déjame que hagamos un paréntesis, porque cuando veía esto... Qué paradoja, ¿no? Bueno, creo que hay alguna portada que sí lo recogía, pero de forma casi anecdótica en un ladillo. Pero qué recorte tan profundo estamos viviendo. Pero también ayer cuando lo pensaba decía, bueno, pero está muy bien porque al final tenemos aquí un espacio para denunciar eso, para reflexionar en torno a eso, al recorte de derechos civiles tan profundo que se está viviendo y que es bastante escandaloso, sinceramente. Pero bueno, fue respaldado por bastantes compañeros, ¿no? Bueno, estuvo entre ellos, como ya dijimos, Javier Bardem, también estuvo Alberto San Juan y también Leo Bassi, ¿no? De hecho, Leo Bassi pues también pronunció unas palabras, estaba en la misma mesa. Y bueno, pues ya lo hemos visto, que incluso esta mañana seguía de trending topic Willy Toledo, pero precisamente pues por esto mismo, ¿no? Porque hoy es Willy Toledo, pero mañana podemos ser nosotros. Al final no deja de ser un mensaje en Facebook en el que decía me cago en Dios. De hecho, mira, había una canción, si no recuerdo mal, de Extremoduro, que en la letra decía cago en Dios, ¿no? ¿No te acuerdas tú? No me acuerdo. Bueno, no. Seguro que la conocen. Mis oídos, decir, que mis si te pones... poéticos oídos no escuchan ciertos términos. Si te mis pones oídos a... poéticos... Perdón, Qué miedo está dando porque encima se está balanceando con la silla, madre mía. Sí, me voy a comprar un gato pero postizo para hacerle así en la piel.
Pues eso, pues como si hacemos ahora una canción de Me cago en Dios. Pero fíjate que, o sea, más allá, claro, porque se puede bromear con esto, pero no tiene ninguna gracia. O sea, hay un grupo de abogados que ha conseguido llevar esto hasta los tribunales, ha sido aceptado. La respuesta de Willy Toledo, además, formaba parte de una crítica porque se había iniciado también una investigación contra un grupo de mujeres que sacaron un coño, ¿cómo era esta cosa? En procesión. La procesión del santo coño. Del coño insumiso. Y sí. en protesta un poquito por... Bueno, de hecho salieron también el día 8 de marzo también. Y entonces cuando lo vio Willy Toledo, que había un juez dispuesto a perseguirlas, entonces publicó estos contenidos, estos mensajes en Facebook, y eso es lo que ha motivado que sea él también llamado a declarar por odio religioso, en fin, estas cosas que recoge nuestro Código Penal, que claro, valen cuando se pronuncian contra el catolicismo, porque se da la paradoja de que todo el mundo se caga en todo tipo de deidades. Y los monoteísmos, como decía Leo Bassi, los monoteísmos, que son algunos de los que no sé por qué convocan a algunos de los mayores fundamentalismos de la humanidad. En torno a los monoteísmos siempre crece un fundamentalismo alucinante. Bueno, de hecho, Rodrigo habla aquí en el chat, también habla de los peligros, ¿no? Y decía, como empecemos así, al final acabamos cantando todos Amo a Laura. Y no es coña, no es coña. Qué importante esto, porque el otro día recuperé el Amo a Laura. Sí. Qué fuerte. ¿Tú te acuerdas de esta campaña? Sí. Es que era muy impactante, porque es esto a lo que me refería. El Hacía otro gracia, día... pero luego también, o sea, mientras te reías decías, ostras, nos lo han colado. Pero no solamente nos lo han colado porque era una campaña de publicidad de una agencia de publicidad que pretendía promocionar el canal MTV en España. A ver, voy a recordarlo. Bueno, las portadas de los periódicos las podemos aparcar momentáneamente porque además es básicamente el cuerpo informativo, aunque no os preocupéis, todo esto es pura contraprogramación, pero no nos va a pasar por alto. El tribunal alemán rechazó ayer los cargos de rebelión y sedición. Nuevo varapalo para la justicia y para todos los que estaban gritando Alemania nos dará la razón, Alemania será la respuesta. Los jueces deciden no extraditar por ahora a Puigdemont por los principales delitos. La Fiscalía había pedido que se le aplicase el delito de rebelión, también la Fiscalía alemana, pero ha dicho el tribunal que no. Queda pendiente saber si se entrega al expresidente por malversación, que podría ser. Bueno, ¿os podéis creer que este tema no lo llevan en portada los periódicos? ¿Os lo podéis creer que lo llevan en un ladillo, en un titular pequeño? Si dice el periódico El País, en un ladito, el tribunal alemán insiste en que no observa delito de rebelión. Aunque la Fiscalía alemana respaldó ayer la tesis de la Euroorden del Supremo, el tribunal de Schleswig-Holstein mantuvo su rechazo a entregar a Puigdemont por delito de rebelión. Zaplana blanqueó más de 10 millones por cobros ilegales. Está bien porque... ya hemos llegado a tal punto de contraprogramación informativa que ya la única manera de contraprogramar tus propios errores son con tus propias equivocaciones. Entonces dices, bueno, pues dado que le van a detener, te voy a servir una noticia que es que en este momento no va a haber manera de contraprogramarla. Y entonces, no sé, esto ya es pura teoría de la conspiración, pero me parece muy interesante. Puigdemont, Alemania sigue sin ver rebelión, es un titular que no ocupa la noticia principal, pero sí la recoge en un faldoncillo el periódico La Razón. La Fiscalía germana insiste en que se entrega al expresidente por ese delito. Alemania sigue sin ver rebelión, dice el periódico La Razón. Bueno, ha pasado sin pena ni gloria. Ha pasado bastante desapercibido el asunto. Pero os decía que el otro día cuando hablábamos, ¿te acuerdas que decía en la sobremesa cafetera cómo se está imponiendo un cierto discurso, una cierta moralidad en España, un poco pazguata, un poco pacata? La manera en la que la moralidad se impone y ya no se pueden decir ciertas palabras y además hay que mirarlo todo y además la sexualidad ha pasado todo como... Por favor, esto es la televisión. Eso sí, te permites tener a personajes y todo la escandalera. ¿Cómo nos vamos pareciendo a la sociedad americana? Y de pronto llegué al vídeo de los Happiness, el amo a Laura. Fue una campaña viral que tuvo lugar hace 10 años. Y entonces eran unos personajes que parecían un poco, pues eso, pacatillos, así un poco del Opus, con un jersey amarillo colgado en la espalda, anudado así como en el pecho. Se hicieron famosos en el año 2006. Y la canción decía algo así como, amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.
Empezó a circular por las redes sociales, todavía no tenían la penetración que tienen hoy, pero empezó a tener mucha repercusión, la gente se burlaba, se lo enviaba, decía, mira qué cachondo, un grupo conservador, una asociación que ha lanzado esto, es increíble y tal. Bueno, el videoclip tuvo una repercusión increíble y después se destapó que era una campaña de la MTV. Bueno, pues cuando estaba viendo esto, de pronto digo, es terrible, es que estamos en esto. Es que estamos llegando a esto. Aplacemos lo otro para un mañana. Cantar con... Queridos, es que podían ser las portavoces de Ciudadanos. Os pido que veáis el vídeo. Míralo, no me digas que no se parece a Villacís. Mira, Inés Arrimadas y Villacís. De hecho, una de ellas es Lara Álvarez. Quisiera besarte, es presentadora de televisión. No te creo. ¿Es Lara Álvarez? Sí, de hecho, varios artículos. Es que esto lo comenté hace tiempo, lo recordaba con unas amigas y sí, yo no lo sabía. Mira, saber esperar. Hay que esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura. Súmale a esto el patriotismo cívico, el patriotismo civil. Le pones una dosis también de tabarnia, unas gotitas de los grupos que están manifestándose a favor de... y tienes Ciudadanos. Recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. Amo a Laura. Claro, porque esto se soltó así sin más y no se sabía que era de coña, ¿no? Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que conectó con una parte de la sociedad española. ¿Por qué? Porque muchas madres, muchas tías, primas y algunas hijas y sobrinas se sintieron perfectamente identificadas con aquello. Y claro, cuando se destapó que todo era una bola, todo el mundo bajó la cabeza un poco avergonzado por haber sido víctima de eso. Aquello se llamó la Asociación Nuevo Renacer. Es lo que supuestamente, por una juventud sin mácula, es lo que supuestamente anunciaba, que luego resultó ser una campaña de promoción, una campaña de marketing. Pero, ay, queridas amigas, qué terrible. Porque no es tan difícil encontrarse ahora los happiness. Sí, pues no hagáis mucho caso, intentad rebelaros contra la sociedad opresora. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Nosotros estamos haciendo patriotismo civil, que es lo mismo que hace el señor Macron o el señor Obama. Y nacionalismo es lo que dice Torra, que es sentirse superior al resto. Yo me siento igual, soy catalán, pero me siento igual que un madrileño, que un andaluz. De hecho, el manifiesto, que yo invito a que la gente se lo lea para hacer opinión, lo mejor es leer las cosas, empieza con somos catalanes y somos andaluces, somos madrileños, somos extremeños, y habla de nuestras lenguas cooficiales y nuestra lengua común. Nadie mejor que yo y muchos de nosotros que somos catalanes para saber que la diversidad nos hace fuertes. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El
cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Empezamos con una información que tiene que ver con la huelga de jueces y fiscales que secundaron ayer. De hecho, el diario.es titulaba como huelga histórica para reclamar mayor independencia y mejoras salariales. Nos enviabais varias informaciones, muchos de vosotros y muchas de vosotros, como Libertino Francachela, que nos pedía que dedicásemos pues un espacio en esta agenda. Más de 3.500 jueces y cerca de 1.300 fiscales de toda España secundaron este martes la primera huelga conjunta convocada por las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales, en la que exigían y exigen al Ministerio de Justicia una mejora de sus condiciones laborales, mayor independencia judicial y la adaptación de la administración del siglo al siglo XXI. De hecho, destacaba el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, decía: lamentamos los perjuicios que se hayan podido causar a los ciudadanos y a los justiciables y pedimos disculpas, pero también comprensión para que sepan que estamos luchando por un servicio público mejor. Y precisamente sobre servicios públicos, sobre defender ciertas posturas y defender ciertos servicios públicos, Berca nos enviaba la información de que el próximo 27 de mayo hay una gran movilización. Bajo el hashtag 27M yo voy, varias personas ya han comenzado a tuitear sobre esta marcha estatal en defensa del sistema público de pensiones, en defensa de los derechos sociales. De hecho, también el Salto Diario, el 19 de mayo, destacaba la feminización de la precariedad como eje de la semana de lucha que arrancaba en Madrid. Desde el 19 de mayo hasta el próximo domingo, día 27, las marchas contra la precariedad tienen previsto desplegar en la Comunidad de Madrid un programa de movilización y lucha contra la precariedad. Reclaman, como decimos, trabajo digno, pensiones dignas, vivienda digna, igualdad, servicios públicos de calidad, barrios dignos y derechos sociales. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Amazon en Lucha, Plataforma de Eventuales de Correos, Salvemos la Zarzuela, Dignidad Investigadora, Coca-Cola en Lucha, la SPA de los distintos territorios o las Kellys son solo algunas de las plataformas y colectivos que se han organizado para la convocatoria contra la precariedad. Así que vemos cómo continúan las distintas marchas, las distintas manifestaciones y protestas en defensa del sistema, de los distintos sistemas públicos y también, en definitiva, contra la precariedad. Pero Mare Melies nos llevaba a un asunto que tiene que ver con Ciudadanos, y nos hablaba de que el tesorero de Ciudadanos ocultó a la Comisión de Investigación del Senado que tenía 3 procesos judiciales en Brasil. Esta información de Infolibre decía que en realidad tenía pendientes 3 procesos, entre ellos uno por el impago de una deuda de 74.000 euros con el Banco Itaú. Dice, en esa causa, Cuadrado acaba de perder su último recurso y deberá pagar. Lo que yo quería decir es que no tenía ninguna causa penal que me impidiese declarar ante la comisión. Así decía Cuadrado a Infolibre para explicar por qué ocultó la información sobre sus procesos en Brasil.
Pues bien, sobre esto nos recordaba Filosofía Perdida que le preguntaron en la cadena SER, ¿no? Y en Infolibre también decían: Rivera da por resuelto en términos políticos el bloqueo ordenado en Brasil del dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos. En su entrevista a la cadena SER, como decimos, Rivera confirmó que está al tanto del asunto y dio por buenas las explicaciones del encargado de gestionar el dinero de su partido. El líder del Partido Naranja restó importancia a los hechos, asegurando que es un bloqueo de una cuenta de 400 euros y es de 2009, de hace 10 años. Según Rivera, se trata de una cuenta en la que no está el señor Cuadrado y es un tema privado, no tiene nada que ver con la política, decía. Se trata, añadió, de un litigio laboral de 400 euros de un bloqueo de una cuenta. Decía: todo el mundo sabrá de lo que hablo. Eso está absolutamente resuelto en términos políticos porque no tiene nada que ver con la política, pero como decimos, se trata del tesorero de Ciudadanos. Y luego, para terminar, queríamos terminar con la última hora. Isabel nos enviaba la última hora de Elena Maleno, como sabéis, esta activista y periodista que sigue tuiteando sobre las pateras que intentan llegar a nuestras costas. En concreto, hoy, 23 de mayo, a las 8:49, decía: nos alertan desde 7 pateras a remos en el Estrecho y en Alborán de 2 embarcaciones que salieron esta madrugada en frontera sur, y pedía el derecho a la vida. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Ya sabéis que hay una sintonía que distingue en el programa la sobremesa de La Cafetera. Es una sintonía en la que señala que dejamos los periódicos, los vamos cerrando, los vamos apartando, dejamos las tazas de café y hablamos de la vida, de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y ya charlamos en conversación con la audiencia. Por cierto, un mensaje muy importante para los mecenas del programa, muy importante. Vamos a enviaros un mail de confirmación. Esta semana entra en vigor una ley europea que obliga a que todas las bases de datos estén autorizadas por los propios usuarios, y entonces aquellos que queráis seguir recibiendo las comunicaciones de La Cafetera, que os hayáis suscrito a La Cafetera, tenéis que dar vuestra autorización expresa, de manera que os vamos a enviar un email para que lo hagáis. Estad muy atentos a vuestro correo electrónico hoy porque necesitamos, si queréis seguir recibiendo las informaciones de La Cafetera, necesitamos que aceptéis expresamente los boletines de correo electrónico que los mecenas recibís semanalmente. Bueno, esto por una parte. Y otra parte, claro, me están diciendo: oye, Fernando, quiero que digas... voy a encontrar el mensaje. Estaba diciendo Mau 5, dice: Fernando, di algo del veto de A3 Media a Willy Toledo. Lo vi ayer. Ayer vimos porque seguimos la rueda de prensa, la estuvimos siguiendo aquí María.es y yo. En estas cosas, mira, a mí, Mau, me cuesta mucho con algunos de estos temas, me ocurre. Yo sabéis que no tengo ningún reparo a abordar el tema que sea, y siempre que sea expresado con una cierta educación y esto. Otra cosa es la frivolidad o las faltas de respeto y esto, que ya sabéis que las silencio y las bloqueo directamente, ¿no? Me dice: estás callándote lo del veto de A3 Media Willy Toledo. Pues te habría bloqueado así de claro, porque no es verdad. Entonces pero efectivamente en los términos en los que expresas me parece que todos los temas deben ser abordados, incluido este. Pero me ocurre una cosa también con una cierta recurrencia. Hay mucha gente que me reta permanentemente a cosas, ¿no? Sucede: ¿qué pasa? ¿No dices nada de Ferreras y de Inda? Cuando queráis hablamos de Ferreras y de Inda, pero ocurre una cosa. Yo entiendo que el grado de exposición de estar en un medio de comunicación, y además en un programa como este, que se produce muchas veces la conversación en términos de diálogo y de transparencia, pues abre espacio a tratar cualquier tema. Pero también me hace mucha gracia porque digo, bueno, que os pongan a cualquiera de vosotros a hablar no solamente de un amigo, yo a Ferreras le considero mi amigo, a hablar en público, imaginaos, en vuestra empresa, en la Junta General de Accionistas, en una empresa grande, y tienes a 150 personas delante y te dicen: y ahora, ¿por qué no cuentas esto de tu amigo? Porque a la gente le gusta mucho preguntarte tus cosas, pero ya cuando les preguntas en público sobre sus jefes y lo tienen que expresar y tal, ya no se atreven tanto. No lo digo por el mensaje que tú has puesto, que ha sido de lo más educado, pero lo digo porque muchas veces hay gente que me dice: anda, ¿qué tal? Es que... No, cuando yo no tengo además ningún reparo en hablar las cosas. De Ferreras me he expresado muchas veces, es amigo desde hace muchos años. Es una de las personas más apasionadas que con mayor pasión vive el periodismo, y en efecto cuenta en su programa con Eduardo Inda. Yo cuando alguien me plantea este debate digo: hombre,
es verdad que Inda ocupa aproximadamente 6 minutos del programa de Ferreras, que dura 3-4 horas. 6 minutos, ¿eh? Otra cosa es que podamos hablar del grado del periodismo que hace Eduardo Inda, tal. Yo ya sabéis cuál es mi opinión sobre el tipo de periodismo que debe hacerse en los medios de comunicación, con lo cual me parece que es bastante elocuente, bastante evidente. Mi mayor enfrentamiento en televisión fue con Eduardo Inda. Me levanté de un programa de televisión y me marché de La Sexta Noche y no volví. O sea que creo que no tengo por qué, no soy precisamente sospechoso, no tengo por qué dar mucho ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí me dices, el veto de A3 Media. Con toda la sinceridad de la tierra te digo, yo no tengo ninguna noticia de que exista una cosa así. Ninguna noticia. Es verdad que yo no tendría por qué tenerla. Al fin y al cabo soy colaborador, voy, entro y salgo de allí, ¿no? Ahora, no sé exactamente en qué puede consistir ese veto. Si supone no invitarle a los programas, me sorprendería porque es verdad que en los programas tiene bastante... Por ejemplo, ayer retransmitieron parte de la rueda de prensa en directo y eso se lo reprochó Willy Toledo, se lo dijo a Ferreras. Digo, sí, porque en tu canal me tenéis vetado. No sé si se refiere a las series en las que él participa. También es verdad que A3 Media no produce muchas series, produce muchas, por ejemplo, Telecinco. Entonces, no sé si tiene que ver con eso, si alguna vez a alguien de alguna productora ha dicho no te puedo contratar porque me tienen vetado, si te contrato me tienen vetado en el canal. No tengo ni la menor idea, porque como podéis imaginaros, se me pregunta por unas cosas de las que es que me supera completamente. Jamás he estado en un programa de debate político, que es a lo que yo me dedico, de análisis político, que alguien haya dicho vamos a invitar a Willy Toledo y otra persona, un directivo, haya contestado eso no porque está vetado. Yo jamás lo he visto. Si me dices, ¿tienes intuiciones sobre este asunto? Yo sinceramente no. Me sorprende porque hay una cosa que yo sí he descubierto en la televisión. Si da audiencia lo que estás contando, allí no cabe veto posible. O sea, en las televisiones hay principios que pueden ser afinidades, gustos, que les pongas en problemas o no. Esto que pasaba ahora con 4, que dicen, ¿por qué han cerrado el programa de las mañanas de 4? A lo mejor porque les da problemas con el gobierno, porque 3 o 4 llamadas molestas es más incómodo que sustituir eso por un especial de supervivientes. No tengo ni idea, o sea, estoy hablando sin saber. Pero muchas veces se miran grandes teorías de la conspiración, se buscan grandes teorías sobre los asuntos y a veces responde a cosas de lo más básicas. Es verdad, a que no ser muy molestados puede que pese, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con las audiencias y... que en el caso de las mañanas de 4 no parece ser el caso, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, por no enrollarme y por no liarme, pero para que quede claro, porque es que a veces también se me pide que me pronuncie sobre unas cosas, me hace mucha gracia. Digo, joder, pues hombre, también un poco de cariño. Yo no tengo ningún dato sobre ese asunto, ningún dato. Eso no significa que no exista, porque que yo no tenga ningún dato es bastante normal, pero Mau... me resulta llamativo que me preguntes esto porque supongo que tú eres tan consciente como yo de que soy un colaborador que va... 2 horas o 3 a la semana, que se sienta allí en el estudio, que habla y se vuelve a su casa. Yo no tengo sitio allí, no me siento en ninguna, prácticamente convivo con la gente que va a la tertulia. Puedes tener en los espacios, en las publicidades, espacio para la conversación, pero lo último por lo que se me... Hombre, ahora sí, ahora tengo curiosidad por saber esto. Si hay algún tipo de veto, pues ahora que me lo preguntáis, pero realmente es raro, ¿no? Bueno, dicho lo cual, yo creo que es muy importante... No, Inma, mira, vamos a ver, Inma dice, ¿no te das cuenta que estás contestando igual que la derecha, negando saber nada? Mira, Inma, con todos los respetos, sinceramente, esto es una trampa absoluta. Porque, ¿qué pasa? ¿Que si no sé nada también estoy contando otra cosa? Es que yo no tengo ni la más remota idea, a no ser que tú tengas algún dato que yo no tengo. Y sí, sinceramente, me puede sorprender. Pero otra cosa es que... quieran que yo no lo sepa, o que no se sepa en mi entorno, en ese escalafón, pero es que estamos hablando del último de los escalafones, que yo entro y salgo. Yo no sé en qué contexto además se ha podido dar eso. Así me dices, ¿cabe la posibilidad de que una cadena como A3 Media vete a Willy Toledo? Supongo que sí, vamos, no me sorprendería absolutamente nada. No lo sé, yo no lo he vivido. Si quieres me lo invento y te digo, sí, tienes toda la razón, tal. Yo no lo he vivido. Bueno, pues Inma, si tú no me crees, no me crees y está bien. En esto consiste la libertad. Ahora, ¿tú crees de verdad que yo podría tener qué interés en decir lo contrario? No creo que nunca me haya callado nada. Es más, cuando han sido amigos, yo puedo decir, oye, pues no me gusta mucho, pero en efecto no es... Lo podría decir con palabras elegantes. Podría decir... mira, realmente es verdad que produce una cierta incomodidad, o sea, yo le daría la vuelta para contártelo de una manera sutil que no me supusiera un problema, si quieres, pero que te quedase muy claro cuál es lo que esto. Pero yo no tengo ninguna noticia. ¿Te lo quieres creer? Bien. ¿No te lo quieres creer?
Pues bien también. O sea, esto es La Cafetera. Jamás se me ha ocurrido ocultar una cosa. Siempre hemos sido bastante claros. Siempre he sido claro en las personas que conozco, las afinidades que tengo, las filias, las fobias. Soy un ser humano exactamente igual que tú, con lo cual también tengo personajes a los que le tengo cariño. Tengo amigos que son maravillosos, amigos que son espantosos, gente cuya conducta pública me parece maravillosa, gente cuya conducta pública me parece infame y, sin embargo, en el espacio de cariño, pues en el espacio particular, privado, de proximidad, pues eso no se comportan de la misma manera. Podría, ¿no? Dice, demasiadas explicaciones estás dando. Ya, pero como me lo preguntas, la cuestión es, este es un programa que está abierto para eso. Dice, a ver, Fernando, interés puedes tener en no perder la amistad de Ferreras. Mira, llevo 23 años de amistad con Ferreras. Le he puesto en las situaciones más incómodas que nadie le ha puesto en televisión. Ahí tienes YouTube para buscarles. Cuando estaban tratando de echar en el Partido Socialista a Pedro Sánchez, que se retransmitió en directo, te pido que busques esa tertulia y lo veas, para ver qué grado tengo yo de compromiso con esas cosas. Y desde hace 22 años, Ferreras fue la persona que me metió en la cadena SER. Ferreras para mí es más que un hermano. He tenido una relación profesional con él de primera magnitud y personal también. Jamás, y he trabajado en un espacio de libertad como no he trabajado con nadie. Me he permitido decirle absolutamente cosas que nadie se ha atrevido a decirle en televisión y las ha consentido, entre otras cosas porque, por lo menos conmigo, el espacio de libertad que he podido desarrollar ha sido absolutamente abierto. Jamás he trabajado en pocos sitios con tanta libertad como al lado de Antonio. A partir de ahí, ¿te lo quieres creer? Bien. ¿No te lo quieres creer? Mal. ¿Te parece que es un instrumento del sistema? Pues oye, estupendo. Eso es la libertad, en eso consiste este programa, pero también el programa consiste en que... Ya, pero no empecemos con teorías de la conspiración. Dice que tú no lo sepas, Fernando, no significa que no se produzca. Eso ya lo he dicho yo. Lo he dejado bastante claro. Yo no tengo ni la menor idea. Y la pregunta iba dirigida a Fernando Berlín, no iba dirigida a... Oye, Berlín, ¿tú crees que existe la posibilidad de que tú no lo sepas y se produzca un veto a Willy Toledo? Sí, existe la posibilidad, es bastante obvio. Ahora, Berlín, ¿tú conoces esto? No, no lo conozco, estás mintiendo. Pues entonces te digo, ven aquí y me lo cuentas tú, porque a lo mejor es que yo no tengo todos los datos, a lo mejor yo no soy Fernando Berlín y soy un bot electrónico riuso que está hablando de estas cosas. Zanjado este asunto, para que no haya dudas, porque también me hace mucha gracia. Veo aquí que hay algunos que están utilizando seudónimos. Si quieres, te vienes aquí y con el nombre en abierto hablamos de tu empresa, de tus jefes, de tus amigos y de las personas a las que quieres y a las que no. Porque yo hago ese ejercicio de transparencia todas las mañanas, o intento hacerlo. Lo hacemos, lo trasladamos, sin seudónimo, aquí, con nombres y apellidos. Y, oye, que te puedes pronunciar en muchos términos. A mí hay mucha gente de la profesión que no me gusta, con la que intento no coincidir en las tertulias con las que tal. Y me expreso claramente, oye, con educación y siempre con un espacio tal. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Y ya he hablado demasiado. Tenemos una... Y además es que teníamos un montón de cosas que decir. Ya, pero cuando le han preguntado... Sí. Porque hay una cosa... Ya con esto me callo. Sí. Pero hay una cosa que decía Gabilondo. Sí, es otra persona a la que le proceso devoción. Lo siento, yo soy así, tengo mis más y mis menos, tengo mis cosas oscuras y mis cosas cariñosas. Pero Gabilondo también me parece un personaje bastante digno para devotar. Hombre, para devotar. En el periodismo creo que sí. Pero decía Gabilondo una cosa, a veces cuando las balas están silbando, hay quien agacha la cabeza. Y entonces las balas pasan y es mucho más fácil no pronunciarse sobre las cosas, esquivarlas. Dice, pero a veces es conveniente sacar la cabeza en alto, con los riesgos que eso conlleva. Pronunciarse de la manera que uno se pronuncia siempre va a recibir, porque hay gente que preferiría que lo hicieras en tono educado, hay gente que preferiría que lo hicieras en tono agresivo, y entonces nunca, evidentemente solo faltaba, ya llevo trabajando en esto pues desde los 16 años, ya sé que no llueve nunca a gusto de todo el mundo, pero por lo menos soy extremadamente sincero. Porque es así, entonces ya está. Bueno, explicada, a veces hay que sacar la cabeza y no pasa nada. Pero teníamos algunas cosas pendientes, es verdad. Sí, Ángeles, que está en el camino, está haciendo el Camino de Santiago en bicicleta, nos ha enviado un audio para felicitar a alguien muy especial para ella, que no vamos a desvelarlo porque ahora lo vamos a escuchar en unos segundos. Hola, cafeteros. Fernando, María, Resistencia. Me llamo Ángeles y estoy haciendo el Camino de Santiago en bicicleta desde Roncesvalles. Hoy estamos en tierras leonesas, en Sahagún, y voy acompañada de 7 estupendos deportistas.
entre ellos mi marido, Tomás, que hoy, 23 de mayo, cumple 56 añitos. Es un gran devoto de vuestro programa y por eso he decidido darle la sorpresa con una suscripción a la cafetera para que a partir de hoy os escuche como siempre, con cariño y además como mecenas. Felicidades, Tommy, y buen camino, Resistencia. Besos. Ay, que es su cumpleaños. Felicidades, de verdad. Un abrazo muy fuerte, muy sentido, muy cariñoso. Y además, es verdad que ayer me puso un mail, me dijo, por favor, es que su cumpleaños lo podréis contar en antena. Nos encanta además que la familia cafetera hace cosas y que están en bicicleta de ruta, y me decía, voy escuchando, pues cuando voy cogiendo wifi, cuando voy conectando, escuchando los programas de la cafetera. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo muy fuerte a tu pareja, a tu marido. Hoy cumpleaños Tomás, 56 años, y está ahí dándole a la bici, pim pam, para arriba, ahí recorriendo el mundo. Yo nunca he hecho el camino a Santiago. Por aquí estabais diciendo que algunos de vosotros os traía muchos recuerdos haber hecho el camino. Yo no lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? No, y además fíjate que tenía un montón de prejuicios. Estas cosas que a veces las personas también somos un poco... Y todo el mundo que lo ha hecho, da igual que seas católico, ateo, agnóstico o mahometano o musulmán o lo que quieras, todo el mundo me dice que es una experiencia increíble, fascinante, sí, que es alucinante, que conoces un montón de gente alucinante, que te lo pasas muy bien, que te agotas, que te machacas, pero que es bastante, que tienes mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para... Y entonces todo el mundo me lo recomienda. De hecho, he conocido personas que han ido en grupo, pero también la experiencia de ir solo, ¿no? O sola. Y pues incluso personas, ¿no?, que pues habían pasado una mala racha o que simplemente pues les apetecía tener un viaje solos para pues eso, pues para reflexionar o para simplemente pues también sentirse un poquito solos, ¿no? Que hay veces que necesitamos también nuestro pequeño espacio en nuestro momento de estar solos, y me decían que precisamente el camino lo recordaban como algo muy especial, ¿no? Y como una gran etapa de su vida. No sé, yo tendré que hacerlo, no sé cuándo ni cómo ni con quién. Mira, aquí dicen un camino de Santiago cafetero. Sí, eso molaría un montón. Camino de Santiago cafetero. ¿Pero entero? Uf. Pero eso es una paliza. ¿Yo puedo ir en furgo? Puedo ir en una furgo, es que yo no te... Es que andar cansa mucho. Pero no creo que... No, hombre, andando seguro que mola mucho. Claro, lo que pasa es que hay gente que hace un camino de Santiago bastante... que llevan las mochilas en coche y van andando, y entonces les van esperando las mochilas. Eso no, tiene que ser un camino de Santiago en condiciones. Hombre, por sí. Ahí, por León, el Paraíso del Bierzo, mi amigo Colomán, y luego podemos tenía allí una hacer, fábrica de mantequilla. Pues eso, distintas etapas, ¿no? Y entonces que nos esperéis en cada sitio y hacemos fiestacas. Y hacemos fiestacas. Luego nosotros morimos por el camino, pero no pasa nada. Muerte en el camino. El camino de Santiago. Yo hice el portugués, dice Elena, y sí, esto, fíjate, claro, porque luego hay varias rutas, ¿no?, para el camino de Santiago. Sí. Dice, mira, Angélica Llamera, recuerdo mi camino desde Astorga, Santiago, y fue inolvidable. Queremos fotos, Angélica, no nos lo creemos. Quiero que me envíes las fotos haciendo el camino de Santiago. Y no vale una con Photoshop, ¿eh? O sea, con mochila y todo. Astorga, Santiago. Pues es bastante largo. Desde la casa de Saramago, dice Nacho Spursel. Claro. Bueno, este domingo entonces vas a estar en el acto. Sí. Que voy a ir a verte, Mary. Me voy a pasar con el pequeño Fer. A ver si es un ratito así un poco complicado porque tengo que llevarle rápido a casa de María, pero un poquito pasaremos retiro, a verlo. ¿No? Yo me imagino que será, claro, porque es en el marco de la Feria del Libro, así que supongo que será en los alrededores del Retiro, pero no sé exactamente en qué sala es, no sé dónde. Hay que preguntarle a Pilar del Río. Yo hasta me lo imaginaba al descubierto. ¿Al descubierto? Tomando el sol. No sé, la verdad que esos detalles no... Pero bueno, yo creo que es un buen ejercicio y creo que será bonito el ejercicio. Que nos juntemos para hablar de personajes femeninos y sobre todo pues en el año que estamos viviendo, ¿no? Yo la verdad que lo hablaba con Pilar y dice, aunque tú no has conocido a Saramago, pero sí que es verdad que a través de su lectura te haces bastante una idea de cómo era y no sé, espero que lo hagamos bien. Hombre, lo vais a hacer estupendamente bien, estoy completamente convencido, entre otras cosas, porque... Ah, por cierto, una cosa que me pasó, no la conté, en Bristol
nos encontramos con, además, Alba Cantón. Si estás escuchando esto, sabes que no estás sola y que estoy hablando de ti, pero estábamos tomando algo allí en Bristol y entonces pasaron unos amigos de mi hermana y de Manu. Entonces estuvimos ahí hablando, tal, no sé qué, y entonces me dijo uno de ellos, yo conozco a una oyente de la cafetera. Entonces me dijo, es Alba Cantón, tal, no sé qué. Y me dijo, justo está trabajando en la Casa Museo de José Saramago. Digo, ostras, pero qué coincidencias. Me dijo, sí. Y luego le escribí a Alba y me dijo, ya me ha enviado una foto. Joder, es que nos vamos encontrando oyentes por un montón de sitios. Sí, me pareció súper bonito. Sí. Alba Cantón. Bueno, igual no he dicho bien tu apellido, creo que sí. Pero sí, y me dijo que trabajaba y me dijo, dice, a ver si venís. A ver si os pasáis por aquí. Tenemos que hacer muchos viajes. Bueno, tenemos que ir a Murcia, de entrada. Vamos a ir la semana que viene, no, la siguiente hemos dicho, ¿no? Más o menos. Estamos en ello. O sea, la semana que viene no, la otra, sí. Estamos trabajando. Principios de junio. Principios de junio. Sí. Y, a no ser que nos digáis que otra fecha es mejor, pero... Ya le hemos preguntado a Cecilio si hay alguna movilización allí en esos días para que lo hagamos coincidir. Y, por cierto, quiero dar las gracias a Antonio Pozo y a Beatriz, su chica. Son taxistas. Y entonces dice que tienen un Dacia Lodge, un Dacia. Son taxistas, van siempre escuchando la cafetera. Me dice, Fernando, ¿no todos los taxistas escuchan la COPE? Y dice, nosotros escuchamos la cafetera, se la ponemos y tal. Dice, y queremos poner un logo de la cafetera en el taxi. Y dice, porque una forma de hacernos mecenas es llevando publicidad vuestra en el taxi. Dice, lo podemos poner en las aletas traseras, en los cristales laterales traseros o en la luna trasera. Para eso necesitamos un vinilo microperforado homologado para cristales. Y, bueno, Antonio, te lo agradecemos de verdad. No sé si en este momento estás llevando a clientes en el taxi. Eso es un taxista. Eso es un taxista. Usted fíjese bien. Taxistas buena unidos propina, en torno a la resistencia. Buena propina para los taxistas cafeteros. Sí. Es muy importante. Te subes un taxi de la cafetera, ya es otra cosa. Ya sabes que vas en buenas manos. ¿Yo sabes lo que hice una vez? ¿Qué? Me metí en un taxi porque, bueno, pues por cosas de la vida, pues iba, se me averió el metro, tal, no sé qué, tuve que coger un taxi. Entonces cogí el taxi y entonces tenía puesto Jiménez Los Santos. Entonces, no sé, pues a mí me da por hablar, ¿no? Cuando me meto en un taxi o tal, y entonces hablé con él y entonces me dijo, dice, ¿y eres periodista? Digo, sí, digo, mira, es que voy a esto, tal, no sé qué. Y le dije, me dice, dice, ¿y de qué? Digo, pues en una radio, digo, se llama La Cafetera, digo, te puedes bajar la aplicación y te lo pones en el taxi. Claro, luego no le gustaría nada. ¿O sí? O sí, si estás escuchando esto, bienvenido a La Cafetera. Sí, pero me ha pasado. Yo me subí a uno que me dice, oye, ¿tú eres Fernando Berlín? Digo, sí. Dice, yo te escuchaba un montón hasta que te echaron de la SER. Y claro, pero es que ahora es que escuchas la SER y es que hay una orfandad, porque claro, no sé qué. Pero... Y entonces le dije, hombre, pero no, tienes que escuchar la cafetera también. Dije, no, dejes de escuchar otras cosas, está muy bien escuchar de todo. Digo, pero en la cafetera digo que nos juntamos ahí un grupo de resistentes. Dice Atisbo Futuro que hay que hacer bañadores de la cafetera para el veranito. Oye, pues esa es buena. Bañadores de la turbotangas. Bañadores turbo. Eso no sé si es muy cómodo. No sé si es muy Por cierto, cómodo. tenemos película para el fin de semana. Sí. ¿Cómo Lenny. se llama? Lenny. Que no Lenin. Que además Lenny. habla precisamente... que me queda en blanco. Habla precisamente de pues un caso... No diríamos tampoco similar al de Willy Toledo, porque tiene muchos matices. Pero bueno, digamos que tiene que ver con el tema de libertad de expresión y este tipo de cosas. Así que no vamos a desvelar mucho más. Sí. Lenny es la película, es un clásico en blanco y negro, es un peliculón. Muy bien valorada. Muy bien valorada, sí. y va a dar... Dustin Hoffman. Con Dustin Hoffman, y va a dar lugar a una muy interesante debate. Eso sí, os pedimos que participéis, porque claro, luego nos produce una cierta frustración que... yo no soy un hombre fácil, no la he visto la película, pero... Está en Netflix, no soy un hombre fácil. fácil. Que la fui a empezar a ver y por una ¿Y qué es comedia o...? Creo que sí, es como... Lo que pasa es que si digo algo seguro que me equivoco. Creo que es como una especie de crítica, ¿no? De cómo sería cómo pasarían los hombres siendo mujeres, ¿no? Es algo así. Pues... Entonces eso... Igual me estoy confundiendo de película, pero...
No lo sé, pero la de esta semana es Lenny. Así que os pido, por favor, que la veáis y que nos dejéis vuestra opinión en el 627-002-002. Es el teléfono del programa. Y ahora te quedas... Cuéntales cosas de lo que has ido leyendo pues dice aquí David Martín, dice, va... Te voy a probar una cosa. A ver, que David Martín decía, va de la noche de una chica española en Berlín. Yo creo que la confundió, entonces la película es otra a la que me refería yo. Pero bueno, Lenny es la elegida. De hecho, Mamen dice, Lenny es excepcional y maravillosa. Todo un acierto. De hecho, no sé si recordaréis, pero la pusimos a votación con otras 2 películas. Esa no fue elegida, pero si no recuerdo mal fue la segunda más votada y por eso también la hemos elegido, ¿no? Porque hablabais muy bien de ella. Así que, bueno... Ya podéis ir enviando vuestras notas de audio al WhatsApp del programa, que es el 627-002-002. Y ahora ya venía que me he tenido que abusentar un segundo porque he visto, mientras estábamos hablando, un mensaje de Willy Toledo, porque le había puesto un mensaje para que pudiéramos charlar. Willy Toledo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, muchísimas gracias por atender esta llamada, Willy, así de forma precipitada, irrumpiendo en tu vida. No te preocupes, tú eres siempre bienvenido. Te lo agradezco mucho, pero debes estar agotado, además, porque estas horas han sido una auténtica locura, ¿no? Han sido intensas, sí, han sido muy intensas. La verdad es que, sobre todo el acto de ayer por la mañana fue tan bonito y tan interesante, además, y había tantas opiniones y tantas maneras de abordar el tema, y tanta diversidad y tanta variedad de pensamiento, de ideologías, de creencias, que aquello fue realmente bonito, ¿no? Y creo que, que le plantamos cara de una manera bastante radical por un lado, pero por otro lado, exponiendo las razones por las que este artículo del Código Penal es una auténtica aberración, ¿no? Sí, te vemos muy rodeado por actores, compañeros de profesión, por todo tipo de perfiles, también gente muy preocupada por la deriva que están tomando el recorte de derechos civiles, pero es un auténtico escándalo esto. Bueno, la noticia la conocemos, Willy, y hemos escuchado algunos fragmentos de las reacciones de lo que dijisteis ayer en la rueda de prensa, pero ¿no te inquieta las consecuencias? Porque has dado un movimiento que, claro, yo no lo sé muy bien qué derivas que te dice el abogado y qué consecuencias puede tener, pero supongo que el juez te puede declarar en rebeldía, o no sé exactamente cómo va esto. ¿Qué te dicen? Pues, las consecuencias son 2. En principio, que podamos prever nosotros es que el día 28, que es la siguiente citación, el juez determine otra fecha, si es que no voy, porque esto... Yo lo que estoy intentando es apartar un poquito, sé que es bastante difícil, pero apartarlo en la medida de lo posible del foco de mí y poner el foco en el Código Penal. Nuestra lucha ahora mismo es intentar que se derogue esa aberración, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos elaborando entre toda la gente que estuvimos ayer y que llevamos ya un par de semanas, intentando elaborar una estrategia para intentar que se ponga el foco en el Código Penal. Y yo personalmente, en este caso me está tocando ser la cabeza visible, pues yo asumiré todas las consecuencias que tenga que asumir. En principio, como te digo, o si decidimos no comparecer, el juez tendrá 2 opciones, que es o convocar otra nueva fecha, o sea que no creo, o emitir una orden de búsqueda y captura. Y eso supondrá, que venga la policía a detenerme, a mi casa o a donde sea, ¿no? Y asumiré lo que tenga que venir. Luego ya veremos según se van desarrollando los acontecimientos. ¿Y qué consecuencias puede tener un delito como el que se te atribuye? Y luego el próximo, el abogado, ¿de qué te está hablando? ¿A qué te expones? O sea, la detención lo imaginamos en el caso de que el juez continúe por esta deriva, pero luego te quiero preguntar también por la transición y por esta falsa transición y todo esto que nos vendió la oligarquía que dijiste ayer y que está también expresado con lo que nos estamos enfrentando, pero ¿sabes? Hay un número de años de cárcel. ¿A qué te expones? Sí, a nivel personal sería una multa, en principio, una multa económica que el juez decretará a corte un número de días, no sé, 5 meses, 6 meses, lo que sea, y entonces tienes la opción o de pagar esa multa o de no pagarla, y entonces intercambiar esa multa por días de cárcel. Entonces, si te ponen por, 6 meses de multa y tú no la quieres pagar, pues tienes que pagar 3 meses de cárcel, ¿no? Tienes que pagar la mitad de los días de multa, ¿no? Y esas serían las consecuencias penales, para mí personalmente.
que se asumirán también. Y dice Patti Smith, ayer fue una idea brillante hacer el acto en la parroquia de Vallecas, llamando la atención, poniendo el foco en la derogación de ese artículo tan arcaico, tan absurdo, y es fundamental, porque eso demuestra que hay una aproximación diferente también en la propia Iglesia, pero sobre todo algo que tú dijiste, se nos vendió una transición, una falsa transición, un relato que nos vendió la oligarquía y que nos ha dejado cosas en el Código Penal como esta, ¿no? Sí, el artículo del Código Penal hasta el año 88 se denominaba blasfemia, delito de blasfemia. Lo que pasa es que, bueno, como tantas veces se ha dicho en esta transición, lo que consideraron oportuno los legisladores fue cambiarle el nombre, mantener el delito y cambiarle el nombre, ponerle el nombre de delito contra los sentimientos religiosos. Eso ha ocurrido desde la transición una y otra vez. Como explicaba ayer, pues la brigada política, de represión política del franquismo, la brigada política social, le cambiaron el nombre, le llamaron brigada de información, pero los mismos comisarios torturadores seguían en sus puestos, los mismos policías, los mismos jefes, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejército pasó exactamente igual, en la política pasó exactamente igual. Todo el grueso de la política franquista se dividió entre Partido Popular, entre Alianza Popular y UCD. Los magistrados exactamente igual. La audiencia del Tribunal de Orden Público pasó a llamarse Audiencia Nacional, conservando exactamente los mismos jueces franquistas. Que a día de hoy, por supuesto, ya la mayoría están muertos, pero es que ya sabemos cómo funciona la judicatura. ¿Quiénes son los jueces? Los hijos y los nietos de los jueces. Con lo cual, las ideologías se mantenían intactas en el mismo lugar. No hubo una depuración. Por poner un ejemplo, desde los medios de comunicación, el gran diario, supuestamente democrático, que vino aquí a alumbrar la libertad de expresión y a informar a los ciudadanos de una manera veraz, como le exige la Constitución, que se llama el diario El País, fue fundado por el franquismo, fue fundado por Manuel Fraga, fue fundado por el padre de Juan Luis Cebrián. El primer director fue Juan Luis Cebrián, que unos meses antes era el director de informativos de Radio y Televisión Española con el diario El País, o con Franco Vivo, cuyo padre era el director del diario Arriba, órgano oficial de la Falange. En fin, así todo, ¿no? Entonces, fíjate si nos vendieron la película de que El País era el diario democrático, el primer diario democrático que se fundaba en España, cuando en realidad en la sombra estaba el franquismo en pleno en el diario, ¿no? Entonces este es el medio de comunicación, el caballo de Troya, que se utilizó para vendernos mediáticamente que por fin había llegado la democracia. Pero aquí no se tocó a nadie, ¿no? No solo no se tocó a nadie, sino que se recicló a todo el mundo para que continuaran en sus puestos. Creo que esto es una obviedad y es un hecho histórico, empírico y comprobable, quiero decir. No es una opinión, ¿no? Entonces, de aquellos barros, de estos lodos. Dice Angélica Llamera, dice sí, porque parece que hay cambio, pero en realidad no cambió nada, y esto lo vemos y se nota en un montón de instituciones del Estado, se nota en un montón de la propia forma que tiene la sociedad de asumir algunas cosas. Estábamos viendo lo de Zaplana, todo esto. Oye, Willy, antes yo ya he discutido de esto y he dado mi opinión, pero uno de los asuntos más destacados en las redes sociales fue ayer cuando te entrevistaban en Al Rojo Vivo, y entonces tú hablaste de que te tenían vetado tanto a 3 Media como el grupo de Telecinco. Y esto, el fragmento está volando por las redes sociales, y había quien me preguntaba, me decía, bueno, yo como considero que las cosas no pasa nada por hablarlas y que está bien hablarlas, yo desconozco completamente a qué te refieres con eso del veto, pero sé que hay bastante interés porque he visto que llevan toda la mañana en el chat con esto, y me gustaría preguntarte exactamente a qué te referías, o en qué lo percibes tú, o cómo te lo han trasladado, o a pues qué mira, te refieres. Primero un dato, llevo 7 años, sí. En estos últimos 7 años se me han ofrecido 2 películas, una de Pedro Almodóvar y una de Fernando Trueba. Las 2 las he hecho. En esos 7 años, nada más. Ni una sola oferta de cine, ni una sola oferta de televisión. Un año antes de eso, a mí me ofrecían 8, 10, 12 películas al año, 4, 5, 6 series de televisión, y no exagero lo más mínimo, solo hay que ver mi currículum anterior justo a esos años, no para de trabajar, y de repente, ¡zas!, aquello se corta en seco. ¿Y por qué hablo de veto? Directamente de veto. Y no es que a lo mejor, pues bueno, como pasa muchas veces, que se han olvidado de ti, tal y que cual. Bueno, hablo de veto porque a mí me han comunicado directamente productores y directores que se han asomado a Telecinco, a Antena 3 o a Televisión Española para producir su película. Se ha llegado a producir, y cuando les han preguntado por el elenco han dicho, pues este personaje lo va a hacer Willy.
y me consta, porque me lo han contado a mí, no puedo dar nombres porque ellos han pedido que no los dé, pero a mí me han dicho en Telecinco, en Antena 3 o en Televisión Española, quien tú quieras, menos Willy. Hay muchos actores como Willy, búscate a otro. Entonces, obviamente hay un veto contra mi persona, y además es que las pruebas están ahí. Yo me tengo que salir fuera de España a trabajar. Entonces, claro, que esta regla me dijera a mí, que vivimos una democracia, cuando a mí, en esta democracia, que me ha vetado la posibilidad de ganarme el pan con el oficio, que me gusta ganarme, con el que me lo he ganado toda la vida, pues que venga Dios y vea esta democracia, ¿no? Lo que es verdad es que tú nunca te has callado, siempre te has mantenido además muy firme en tus posiciones, has sido extraordinariamente valiente, ahora mismo lo está diciendo un montón de gente en el chat, e incluso sabiendo las consecuencias tan difíciles a las que te has enfrentado, ahora judiciales, antes laborales, pero siempre has tenido muy presente tu libertad y siempre la has defendido y has sido un ejemplo de defensa de la libertad personal. Willy Toledo, que te agradezco un montón que hayas atendido esta llamada, Willy, que me encantaría que te vinieras un día al programa y charlamos aquí. Te invito a unos croissants que tienen fama de ser los más infames, pero estoy mejorando mi técnica. Perfecto. Oye, te tomo para cuando tú quieras. O sea, que te vienes a desayunar. María.es es mucho más agradable que yo, pero lo pasarás bien, pasarás un rato agradable. Yo puedo comprar los croissants. Me encantará. Cuando quieras me das un toquecito y ahí me implanto. Genial. Willy Toledo, muchísimas gracias. Mucha suerte. Venga. Y estaremos muy atentos. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Gracias, un abrazo. Adiós. Chao. I know the way that I can be. Willy Toledo, que se enfrenta ahora a esto, y yo, sinceramente, la verdad es que es valiente de cojones, porque ahora dependerá de la juez. Yo supongo que si cabe algo de sentido común en la justicia española, que igual es mucho decir, pero si cabe algo de sentido común, esto quedará en nada, porque nos tendría que hacer reflexionar, en efecto, y yo creo que el gran logro de Willy Toledo es que lo está consiguiendo indirectamente, sobre la naturaleza de nuestra democracia, sobre la manera, lo que tiene que ver con el respeto y lo que tiene que ver con la religión. Y dice, claro, blasfemo. ¿Te imaginas que te detiene la Guardia Civil por blasfemo? O sea, es que es una cosa que parece de otro tiempo. Además, no se me ocurre, para eso hagamos un tribunal y quemémosle en la Puerta del Sol en una pira de fuego. Me gusta la palabra pira. Suena como así, como... Pero qué majo es Willy Toledo. Siempre nos atiende siempre con muchísima generosidad y con muchísima amabilidad. Así que esto es lo que hay. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Tenemos más cosas que contar? Bueno, sigue el debate sobre los presupuestos generales del Estado, pero creo que tiene para largo la historia. Así que, bueno, ahora está un representante de Esquerra Republicana. Así que, bueno, continuará el debate. Ya veremos qué hace el PNV, ¿no? Que es como la llave de los presupuestos, claro, porque de Mariano creo que Rajoy. Es debate ahora, votación por la tarde, pero hay varias votaciones, me parece. Porque... O sea, todo empezaba hoy a las 9. Entonces se prevé que es curioso, porque además le pedí un representante de a ver, dice Fede Comín, que nos envía un mensaje muy cariñoso. Hay joyas que merecen ser compartidas con la resistencia. Pues ahora lo leo despacito porque es un mensaje muy, muy largo y no... Pero le pedí ayer un representante del PNV para que entrase en el programa y me dijeron, mañana y el jueves no va a poder ser, intentamos algo para el viernes o la semana que viene en función de cómo acabe la cosa en el Congreso. Y bueno, pues lo veremos a ver si podemos hablar, porque yo creo que está bastante indeterminado, dentro de que parece que el apoyo a los presupuestos del PNV está asegurado, aunque habían dicho que no lo iban a apoyar mientras se mantuviese la aplicación del artículo 155, pero como aquí unos dicen y desdicen a toda velocidad, pues las promesas se las lleva el viento. Y el diálogo, ¿no? De hecho, ayer vi que varios de vosotros y varias de vosotras en Twitter comentabais el nuevo programa, bueno, como una especie de serie, ¿no? De reportajes que se llama Bienvenidas al Norte, ¿no? Y bueno, pues la famosa abuela sevillana que conoció a Junqueras en otro programa de Salvados fue pues una de las personas que impulsó esta iniciativa de que pues varias mujeres andaluzas fuesen a conocer los pueblos de otras mujeres en Cataluña y intentasen hacer como un intercambio de empatías, ¿no? Y bueno, de momento solamente hemos visto el primer capítulo. Es verdad que hubo momentos de tensión, ¿no? Que era como que estabas ya incómoda en la silla, ¿no? Y decías, ostras, ¿qué está pasando?
Pero bueno, es verdad que este ejercicio también me pareció muy natural, porque al final va a ser difícil ese intercambio de empatía, ¿no? En general, entre una sociedad y otra, porque mientras vemos hay responsables públicos que siguen metiendo cizaña, que siguen introduciendo ese odio y intentando introducir esa confrontación, pues nos va a costar evidentemente ese intercambio de empatía, pero yo creo que finalmente lo vamos a acabar consiguiendo. Y ojalá este tipo de programas pues contribuyan un poquito, aunque sea, a que pues bueno, aceleremos ese intercambio de empatías. Mira, está Cecilio en el chat del programa, que sabéis que, oye, Cecilio se ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña en Murcia contra la construcción del muro por el soterramiento del AVE. Sabéis que van a construir un muro. Están construyéndolo ya. De hecho, hay algunas casas que se quedan a 50 centímetros del muro. Es que la vista que les deja es terrible. Bueno, pues bien, pues se ha levantado porque el muro parte la ciudad en dos. Parte la ciudad de Murcia para que pase el tren por el centro, ¿no? Pero es un muro que parte la ciudad en dos. Y entonces los murcianos se han levantado en armas. Ya conocéis a la abuela de las vías, que la hemos entrevistado un montón de veces, que nos cae tan bien. Y Cecilio es otro de los protagonistas que está retransmitiendo eso con su Periscope, permanentemente bajando a las vías y tal. Y le hemos pedido que nos diga, porque queremos ir allí dentro de unos días, en 2 semanas, y que nos diga qué días va a haber movilizaciones para que sea interesante y nos podamos pasar allí a recoger testimonios y a explicar un poquito de cerca lo que está ocurriendo. Y hoy hay una iniciativa que ha impulsado Nacho Escursel con un hashtag para hacer una movilización virtual que se llama Save Murcia. Y así que animamos a que estéis atentos en la cuenta de Nacho Escursel para participar en esta campaña que es tan interesante y sobre todo que también pretende visibilizar que la gente tiene derecho a manifestarse y a manifestarse en contra de decisiones políticas como esas que encima traicionan a la palabra dada, porque la política había prometido que iban a soterrar las vías y lo que han hecho ha sido abrir un muro. Y como no queremos dejar solos a los murcianos, que sepan que están acompañados y que hay un montón de gente que está preocupada por la deriva que está tomando este asunto. La policía está permanentemente identificando a quienes participan en las movilizaciones. A algunos les están empezando a llegar multas. Incluso hay chavales que están utilizando el móvil y la policía le pide los datos. Bueno, es una cosa absolutamente vergonzosa, escandalosa, de un abuso de poder y los vecinos se encuentran contra Goliat, son los pequeños David con una honda luchando contra esas hormigoneras gigantes que están construyendo ese muro. Pues no estáis solos, hay un montón de gente que está preocupada por eso y lo veis aquí en el programa, Cecilio, y un montón de gente que os enviamos mucha fuerza y os vamos a ir a ver allí. Y de hecho Cecilio también recuerda que no es la única protesta, ¿no?, en torno a los trenes. Dice, hay que apoyar también a la Marea Amarilla de Granada, que llevan 3 años sin tren. Bueno, lo único positivo que podemos sacar de esto, y creo que no es menor, es que la gente sigue diciendo basta y sigue reclamando lo que considera justo. Este domingo 27 de mayo es esta marcha estatal contra la precariedad que todavía seguimos sufriendo en este país. Y bueno, también nos encontramos con la Marea Amarilla de Granada, nos encontramos con el tema del muro en Murcia, del soterramiento del AVE en Murcia, y muchas otras protestas que yo creo que quieren decir algo, y es que la sociedad española está despierta. Así que yo creo que al menos la esperanza no la vamos a perder. Mira, dice Dark Smile en Twitter, con ese hashtag que estamos utilizando hoy en el programa Almohadilla, la cafetera Zaplana Mayor, con doble P, Zaplana Mayor, la cafetera Zaplana Mayor. Y dice Dark Smile, dice, muy sorprendido por lo de Zaplana. A estas alturas todos pensábamos que se iba de rositas, y yo también pensaba que además era uno de los personajes. Y Felipe dice, dicen que el dinero llama al dinero, pero probablemente también a los mayores, hijos de puta. Es verdad que el dinero, cuando dice, no, quien tiene mucho dinero no roba, digo, sí, que te lo has creído. Quien tiene mucho dinero, lo que le gusta es amasar más dinero. Y como ha amasado mucho dinero, lo normal es que se invente mecanismos para hacerlo. Así que eso de los de buena familia no roban, eso no te lo crees ni tú. Eso ha sido la típica mitología que se ha manejado precisamente para cerrar las oligarquías en torno a la pasta. Y la contraria también, ¿no? Que es decirle al pueblo... O sea, los pobres siempre roban, pero... Claro, los pobres siempre roban, y luego también lo de, bueno, con poquito te conformas, tú confórmate con poquito, que tú con poquito ya te va bien, ¿no? Es mejor no tener dinero. Hombre, encima lo dices tú, que tienes mucho dinero, pero bueno, no sé si tenemos algo más. Nada más. Tenemos buenos deseos y buenos momentos en la familia cafetera.
y muchos agradecimientos a todas las personas que hacéis posible este programa. Y os recordamos, tenéis que confirmar el email, muy importante. Sí. Hoy lo vamos a enviar a lo largo de esta mañana. Ver la película Lenny. La película Lenny, que comentaremos el viernes. Una nota de audio al WhatsApp 627002002, que ya lo podéis enviar. Y si queréis también podéis usar el hashtag para comentar los presupuestos generales. Adiós, cuidaos mucho, que vaya muy bien. Adiós, Mary, muchas Adiós gracias. Adiós, hasta mañana. Spirit leads, and spirit sings. Let me keep it step with every thundering beat. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.